Buenas noches con todas y con todos. El día de hoy estamos aquí reunidos para poder eh, desarrollar esta tercera charla de la Semana de la Neurodiversidad que inició el día lunes 18 de marzo y va a terminar este domingo 24. La idea de poder celebrar una Semana de la Neurodiversidad se orienta hacia poder buscar la unidad entre las comunidades, familias, personas y profesionales para poder recordar que en Perú contamos desde nuestras diferencias y desde nuestra diversidad. Pero la Rosca, ¿verdad? Ella es médico psiquiatra, es especialista en psiquiatría de niños y adolescentes por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una subespecialización en psiquiatría de niños y adolescentes también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha realizado una pasantía en un hospital psiquiátrico de Francia, que no me pidan decir el nombre. Es psicoterapeuta formada en terapia dialéctica conductual para niños y tiene un entrenamiento en terapia basada en mentalización para niños. Además, ha seguido una formación en educación inclusiva y es autora de capítulos de libros de textos, artículos científicos y cuentos infantiles. Perela, muchas gracias. Espero que lo que les he traído hoy les aporte en algo. Ya vamos a ir viendo cómo lo he armado. Me he basado sobre todo en un artículo que luego se los voy a mostrar que me pareció muy interesante y muy importante. Pero bueno, puedes pasar, Catalina, gracias. Genial. Bueno, he puesto este extracto de algo que está escrito en el Child Mind Institute. No sé si siguen esa página. Es una institución muy importante de salud mental de Estados Unidos que da información de todo lo que es este infanto juvenil, ¿no? Y creo que hoy por hoy está mejor que antes. Hay gente nueva y que se va informando mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya podemos encontrar términos de neurodiversidad, que si bien no es un término médico, eh, está dentro de una página como esta, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta. Eh, y parte de este artículo que hablaba sobre neurodiversidad y salud mental menciona la importancia de la salud mental en el contexto de un niño que se está desarrollando en un entorno en particular, ¿no? Entonces, este entorno no va a ser solamente la familia, sino también la escuela, ¿no? Em, los consultorios o centros de salud, hospitales a donde vayan, los distintos ambientes donde el niño va a interactuar, ¿no? Entonces, parte de esta exposición de hoy día es ir encontrando qué cosas de estos factores socioambientales, más allá de los factores propios del niño, ¿no? Van a tener impacto en la salud mental del niño que va creciendo ya con una conexión, con un conectoma distinto, ¿no? Desde pequeño. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces sabemos que la investigación en esta área, hoy por hoy, es prioritaria, ¿no? O sea, es algo que está muy a la orden del día y yo creo que quizá la pandemia, lo que podemos agradecer es eso, ¿no? Que si bien ha sido una desgracia, ha hecho que todo el tema de salud mental se destape, ¿no? La importancia de ver la salud mental y ver el desarrollo de los niños más de cerca. Y la importancia de la salud mental en los distintos ambientes, como el escolar, además del familiar. Porque en la escuela pasan mucho tiempo, muchas horas, cada vez desde más pequeños, ¿no? Y tenemos personal que muchas veces tampoco está capacitado y que el ambiente tampoco se presta para una real inclusión, ¿no? O sea, qué tanto bien hace o no al niño, finalmente. Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad, ¿no? Sabemos que hay una prevalencia mayor de problemas de salud mental, incluyendo los conductuales, ¿no? En la población neurodiversa. Y la etapa adolescente es generalmente una de gran preocupación, ¿no? Porque probablemente algunas características propias de los distintos diagnósticos podrían bajar de alguna forma, van a aumentar otros problemas, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con ansiedad, síntomas depresivos, ¿no? Autoestima, identidad, comparación con los demás.
sentido de autoeficacia, etcétera, ¿no? Em, entonces, en el caso del autismo, que para mí es como el trastorno bandera, ¿no? Para cuando estamos hablando de neurodiversidad, y es el que quizá pues tenemos más datos, más estudios también en este aspecto de desarrollo. Igual también el déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Pero digamos que el autismo nos trae retos más grandes, me parece, en particular, ¿no? Entonces, la severidad no solamente va a ser un factor que va a influir, ¿no? La severidad del cuadro mismo, del mismo diagnóstico, sino también los factores cognitivos que están asociados al mismo, como por ejemplo la comprensión verbal, la capacidad en la teoría de la mente, las habilidades del procesamiento perceptivo, el que tenga o no alexitimia a la persona, ¿no? Y también factores más individuales como la capacidad de adaptación, y los factores socioambientales, ¿no? Puedes pasar. Gracias. Bueno, entonces, dentro de los factores socioambientales, definitivamente el eje, lo más importante, pues va a ser el hogar, ¿no? Y se va a asociar problemas de salud mental al distrés parental, al estilo parental y al caos que puede haber en el hogar. Entonces, muchas veces traen los chicos a consulta y, ok, podemos lograr hacer un diagnóstico, hasta proponer intervención temprana, pero si la familia no trabaja, no está estable, no recibe apoyo y capacitación, es bien difícil sacar adelante al menor, ¿no? Entonces, eso es un tema principal y ya van a entender por qué es que elegí el artículo que les voy a presentar para hoy, ¿no? Em, y bueno, obviamente otros factores incluyen la red de soporte, tanto de gente de la misma edad, ¿no? Como los factores em, negativos, ¿no? Como el bullying, las experiencias de bullying que sucede tanto en esta población. Y también los factores sociodemográficos, ¿no? El ingreso económico, el depender o no del sistema de salud al que yo puedo acceder, ¿no? Porque muchas veces finalmente terminan yéndose a lo privado, porque lo público no llega o llega muy tarde. Entonces, es la realidad y eso genera también un gasto que, claro, lo podemos llamar como inversión, ¿no? Pero finalmente es un gasto para esa familia que no tenía previsto, ¿no? Y la exposición a eventos adversos también durante la vida, porque son poblaciones que son más vulnerables al trauma. Entonces tenemos niños con trauma complejo, trastorno de estrés postraumático, dentro de los niños con neurodiversidad, dentro de las personas con neurodiversidad. Y muchos, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el modelo transaccional del desarrollo, que ahí los psicólogos, todos, bueno, los conocemos, lo que vemos este tema de salud mental, y cómo hay esta relación, ¿no? Entre la biología, el aspecto psicosocial, los ambientes socioecológicos, con los cambios evolutivos. Y por eso es bien importante hablar de desarrollo, ¿no? Y conocer todas las etapas del desarrollo. Incluso cuando llega un adulto a ser de repente una primera vez que va a ser diagnosticado, se tiene que hacer una historia clínica desde que era pequeñito, para entender por qué el adulto es actualmente como es, por qué sufre lo que sufre, ¿no? Y qué tenemos que trabajar que no se trabajó. Y quizá esa es la gran diferencia entre los profesionales que se dedican solamente a ver adultos y los que están especializados en la población infanto-juvenil, ¿no? Pase, por favor. Ese es el artículo que voy a hacer referencia. Está en la revista Autism y es una revista inglesa y me pareció súper interesante porque en realidad trata sobre qué factores influyen en la salud mental de los chicos, niños y adolescentes desde la observación de los padres, desde las experiencias de los cuidadores, ¿no? En retrospectiva, en diferentes etapas del desarrollo de hijos que son ahora pues ya grandes, ¿no? Y me pareció muy, muy importante, porque realmente la información que nos dan la familia y los entornos es hiper valiosa. Lo que uno ve en la consulta es una foto,
Uno, si tiene tiempo, lo vas a ver a tu paciente en 1 hora. Pero en un sistema de salud público lo ven 15 minutos, 20 minutos, a veces con suerte 40, ¿no? Entonces, el poder trabajar en conjunto con las familias es importantísimo. Y yo por eso también felicito a Código, porque realmente esta es la manera de trabajar y de romper los muros. No queda otra. Pasa, Cata, por favor. Entonces, acá hay empieza, ¿no?, el artículo con comentarios de los padres sobre la salud mental de sus hijos y los problemas conductuales. Y en las descripciones que van relacionadas a etapas tempranas, ¿no? Infancia, pubertad, generalmente los comentarios, digamos, en cuanto a salud mental, ¿no? Estamos hablando de lo más difícil, en lo que se enfrentan muchas veces en etapas tempranas, es el tema de las rabietas, pataletas, ¿no? De los meltdowns. No hacen mucha referencia estos padres en este artículo sobre las dificultades emocionales que pueden estar teniendo sus hijos. Se fijan más en la parte conductual, ¿no? Porque son más pequeños y es algo que solemos hacer, ¿no? Es como nos guiamos más de la conducta del niño. No hay muchos recursos para saber qué está sintiendo ese niño, ¿no? Entonces, a menos que seas una persona que trabaja en el tema de salud mental, está formada para eso. Y muchas veces los padres tendían a decir que los notaban ansiosos a sus hijos, ¿no? Pero ese término ansioso es como a qué se refieren, ¿no? Entonces, podía ser algo bastante distinto. Hay gente que dice ansioso porque el niño come mucho, hay gente que dice ansioso porque el niño se mueve mucho, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia luego de la entrevista donde se junta el profesional con el padre para que tú le preguntes después, ¿no? ¿A qué te refieres con ansiedad, no? Porque si tú quedas nomás con la palabra está ansioso, no vas a saber qué cosa realmente está pasando, ¿no? Entonces uno puede darle muchos significados a la misma palabra, ¿no? Y el lenguaje ahí también se convierte en un tema, ¿no? Que también me parece que era un comentario con el doctor anterior, ¿no? Como hasta el lenguaje que utilizamos puede ser excluyente también y no entender nada, ¿no? No hablar el mismo idioma entre la familia y el médico, ¿no? Y bueno, y en las descripciones, en las etapas relacionadas a la adolescencia, ya comenzaba más a mostrar los padres, ¿no?, la preocupación por el bienestar emocional de sus hijos, ¿no? Ahí sí cambiaba un poco la descripción y hacían mayor referencia a conductas ya sea tanto depresivas, obsesivas. Las crisis de los chicos iban más en relación a dañarse a sí mismos, o a dañar a otros o a la propiedad. Y podían haber también pues autolesiones que implicaban cosas como el cutting, ¿no? Los cortes, o stabbing, que es como ya apuñalando, ¿no? Como clavándose algo, ¿no? Entonces, es un poco cómo empieza, ¿no? La parte de este artículo en cuanto a los comentarios así más generales de los padres. Sigue, Cata, por favor. Es un artículo que me pareció bien, bien, bien interesante. Bueno, y la preocupación también, mencionaba la preocupación por el aislamiento social, ¿no? Cuando ya el chico no quiere salir del cuarto, no quiere salir de la casa, ¿no? Que incluso pudo haber estado presente desde más pequeños. El no necesitar, de repente, o no saber cómo hacer para salir, para juntarse, para tener planes, pero como que no lo notaban como un problema cuando eran niños, sino que lo empiezan a notar como un problema recién en la pubertad, adolescencia. Luego, reportes sobre verbalizaciones de los adolescentes, sobre ideas o intentos suicidas, trastornos alimentarios, cosa que también estamos viendo muchísimo hoy por hoy, chicas con autismo y con trastorno de conducta alimentaria, y vienen a consulta no por el autismo, vienen por la anorexia. Y de ahí, conociendo, vemos que también hay una cuestión atrás, ¿no? Una vulnerabilidad atrás. La adicción a los videojuegos, ¿no? También, que eso ya incluye el negarse a hacer otras cosas por estar jugando, ¿no? Y bueno, el control de sus conductas también dentro del hogar. Ya, habían algunas preocupaciones también respecto a, bueno, situaciones de sustracción de dinero, huida de casa, ver o postear imágenes violentas o sexuales en redes sociales,
Y bueno, pocos casos con intervención policial. Estamos hablando de otro país, otra cultura también, ¿no? Donde el tema, además de la policía, es como algo bastante común, ¿no? A veces yo llevaba formaciones, cuando me formé en DBT para niños, la formadora vivía en Estados Unidos, ¿no? Y nos decía, y alguien preguntaba, ¿pero qué hacemos cuando un niño tiene una crisis terrible y ya comienza a romper todo y hace daño económico? Llamen a la policía. Y es como, acá no llega nadie, ¿no? O sea, ¿quién va a llamar acá a la policía, al serenajo por un caso así, ¿no? Entonces, es como también los factores culturales cambian un poco las, las, las soluciones, ¿no? O las posibilidades. Bueno, y también al ir creciendo el niño, el adolescente, comienzan los padres a tener más preocupación por el qué va a pasar con mi hijo más adelante, ¿no? Por el bienestar y el futuro de su hijo. O sea, va a ser independiente, va a poder estar solo, yo no voy a estar para siempre, ¿no? Y entonces, es un poco lo que ellos dicen, ¿no? De lo que les sucedía en el desarrollo de sus hijos. Pa- pasa, por favor, Cata. Entonces, hay más de un factor identificado en cuanto a las creencias de los padres sobre qué influía en la salud mental y la conducta que habían descrito de sus hijos que les preocupaban, ¿no? Entonces ahí he puesto este equipo, ¿no? En el que hay un montón de nudos y que están todos entrelazados, y es cierto, porque es más de un factor y todos los factores van a influir en el otro, ¿no? Entonces vamos a ver estos factores influyentes. Pasa acá. Bueno, entonces primero, los factores que van a estar centrados en el niño, ¿no? Las características, primero, propias, en este caso del autismo, porque de esto es el artículo que estoy trayendo. Eh, ¿Qué decían los padres? Que ellos notaban muy poca influencia de los rasgos autistas en la salud mental de sus hijos. Los que decían eso, los padres que decían eso, solían ser padres de niños con autismo muy leve, ¿no? Digamos, lo que se podría incluir en un nivel 1 o de alto funcionamiento, como quieran llamarlo, con altas capacidades, ¿no? Algo por ahí. Los que hablaban mucho de los meltdowns en la infancia y pubertad y los relacionaban a la rigidez cognitiva, a la rigidez en las rutinas y a los intereses particulares. O sea, para ellos, el tema de algunos rasgos del autismo que podrían estar impactando en la salud mental de sus hijos, uno de estos era la rigidez en cuanto a las crisis o a los meltdowns que podían tener los chicos, ¿no? Y los intereses restringidos, o sea, el no querer de repente flexibilizarse, el no poder flexibilizarse y hacer otra cosa, hacer algo que era requerido, y es donde ahí viene la crisis, ¿no? Otros padres identificaban mucho las sensibilidades sensoriales, que eso también lo vemos a diario, ¿no? Ruidos particulares, niveles de ruido, como gatilladores de estrés y ansiedad, u otros, ¿no? Olores, etcétera, tantas cosas que hay a nivel sensorial. Y que cuando son pequeños, a veces no los identifican los padres, ¿no? También me pasa que me dicen, no, pero ha empezado a tener problemas de este tipo recién a los 6 7 años, pero es porque ya lo expresa. Antes no, antes lo hacía a través de su conducta, de otras cosas, pero no decía que eso era lo que le molestaba, ¿no? Luego, las diferencias en la comunicación social, ¿no? También, para ellos, esto era un problema más relacionado a problemas de salud mental ya en la adolescencia. Y tienen toda la razón, porque yo he leído este artículo y he dicho que qué chévere, porque en realidad los padres saben más que nosotros incluso, ¿no? Nos traen toda esta información súper importante que a veces como que la dejamos a un lado. Y es cierto, pues porque la comunicación social va a ser mucho más importante cuando el entorno social es más demandante, es más complejo, ¿no? Y eso empieza a suceder en la pubertad, en la adolescencia, donde tienen que leer las claves sociales mucho mejor, las cosas que se dicen entre líneas, ¿no? Incluso todo este tema de, muchas veces de las ironías, que algunos lo manejan muy bien y otros que no, etcétera, ¿no? Em, Faltaba una partecita, ¿no? Y otra cosa que era bien importante era la dificultad de formando y manteniendo amistades, ¿no? Y lo que se enlaza con las experiencias de bullying, pues, ¿no? Y que eso también lo asociaban con el ánimo depresivo, el aislamiento, etcétera. Y puedes pasar, Cata. Luego, para continuar con los factores centrados en el niño, en cuanto a la comunicación verbal particularmente, sabemos que muchos niños antes de ser diagnosticados no cuentan con una comunicación verbal o es limitada, ¿no? Y que suele mejorar con el tiempo y con la intervención.
Y los padres relacionan directamente los problemas en la comunicación verbal con aumento de la irritabilidad y las conductas agresivas, ¿no? Que también es lo que vemos en la clínica. Pues el niño que no puede decir, no puede expresar lo que siente, lo que le pasa, va a morder, va a pegar, ¿no? Va a mostrarlo más a través de la conducta, ¿no? Esa molestia. Luego la inteligencia también, ¿no? Como factor también del niño. Pero acá la inteligencia es interesante y ustedes que son los más entendidos en el tema, lo dirán si les parece o no, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque lo que decían los padres de adolescentes con aparente inteligencia superior al promedio es que creían que eso empeoraba los síntomas relacionados a la salud mental por las habilidades justamente de razonamiento, porque tendían a justificar con argumentos cualquier pensamiento o conducta que ellos tenían, ¿no? Sin tomar en cuenta la opinión de los otros. Y peor si venían de personas que los chicos consideran que no son tan inteligentes, o que son menos inteligentes que ellos. Entonces, yo he tenido algunos casos que son bien retadores porque son sumamente inteligentes y te cuestionan todo y se vuelve una conversación filosófica bien bonita en el consultorio. Pero claro, imagino que eso debe ser agotador para los padres todos los días de su vida, ¿no? Yo los tengo una hora y me parece fascinante, pero ¿y eso todos los días de la vida? ¿Qué, pero, no? ¿Y por qué es que tengo que comer esto? ¿O por qué es que no? Para todo, para todo. Entonces relacionaban una mayor inteligencia también, además, con la posibilidad de encontrar distintas maneras para involucrarse en conductas de riesgo sin que los padres sepan, sin que se den cuenta. O sea, al ser más inteligentes los chicos, si empezaban de repente a consumir algo o a tener alguna conducta, no sé, pues más adulta en cuanto a lo sexual, lo que sé yo, lo podían esconder mejor, ¿no? Entonces, para ellos, en general, el que sean más inteligentes no necesariamente, pues, era tan favorable, ¿no? Me pareció también bastante interesante eso. En cuanto a los factores socioambientales, que creo que es lo que nos compete muchísimo, ¿no? A todos los profesionales y las familias, es el cómo los padres y el ambiente escolar son grandes influencias finalmente en la modulación de la salud mental de los menores, ¿no? Número uno, lo que mencionamos al inicio, la capacidad parental y las habilidades para manejar los problemas, ¿no? En casa. Si tenemos padres deprimidos, padres desregulados, impulsivos, va a ser mucho más difícil que la salud mental del niño sea una salud mental que se desarrolle con estabilidad, ¿no? Hay muchos estudios que hablan también de la resiliencia, ¿no? Cómo padres resilientes generan un factor protector para la salud mental de sus hijos, ¿no? Y padres con diagnósticos de depresión, al contrario, ¿no? Son menos resilientes y afectan más la salud mental. Entonces, son varias cositas ahí que se juntan. Y bueno, ¿no? Todo el tiempo todo el tema de la inversión, ¿no? Que incluye tener un hijo que necesita una atención particular en tiempo, en dinero, en capacitarse ellos mismos, ¿no? Para ayudarlos con muchas pruebas y errores. Em, em, entonces, ellos también creían al hacer todo esto que el exponer, por ejemplo, a sus hijos a ambientes distintos, ¿no? Como sacarlos de una rutina muy estricta, o sea, el no adherirse tanto a rutinas muy estrictas, los ayudaba a los chicos a sobrellevar las dificultades, a volverlos más flexibles, más adaptables, ¿no? Padres que optaban por no hacer nada distinto con sus hijos para no generar problemas, al final terminaban haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, esto es lo que mencionaban estos papás, ¿no? Bueno, entonces resalta la sensación de los padres de que luego de haber manejado mejor las conductas, eso también es importante, que los padres que creían que podían manejar las conductas, se podían informar y lograron pasar la etapa infantil bien o sin tantos tropiezos, al llegar a la adolescencia, sí o sí, se convertía en un nuevo reto. Era como volver a empezar para ellos, ¿no? Como volver a empezar casi de cero, porque los problemas que de repente ya habían tenido o se acentuaban o venían unos distintos por la nueva etapa. Y ellos se podían volver a sentir quizá como al inicio menos competentes, a pesar de haberse formado, capacitado y todo, ¿no? Entonces es como el nunca termina esto, ¿no? La sensación de esto nunca es suficiente, nunca termina. Entonces eso también mencionaban los padres, ¿no? Pasa, Cata.
Luego también relacionaban la capacidad en cuanto a tiempo y energía, ¿no? Y sus habilidades para manejar los síntomas de los hijos, eh, o sea, influido todo esto, esta capacidad por sus propias circunstancias personales. O sea, los padres se sentían menos capaces si tenían algún problema de salud física, mental, otras responsabilidades de cuidado. A veces tienen que cuidar también de un padre, una madre, ¿no? Una abuelita, una tía, además de encargarse del niño que necesita una atención especial. El tener o no pareja, los recursos económicos, ¿no? Entonces, todo eso los padres describen como que sí impacta directamente en su capacidad de manejar la situación, ¿no? Y algo que también resalta en el artículo, a pesar de ser artículos de otras realidades donde debería estar todo lo público bastante mejor, la atención pública, es que al no contar con un proceso que realmente los ayude, los sostenga desde un inicio, ¿no? E incluso ya siendo diagnosticados los chicos, o sea, en el postdiagnóstico, eso también era un problema, porque tenían que ellos buscarse sus capacitaciones, incluso armar, y yo tengo varios papis que yo conozco que han formado asociaciones y han formado centros de terapias, un montón, y ustedes también deben conocer un montón, ¿no? Porque no hay. Entonces son personas que no estudiaron para eso, pero que han tenido que hacer esa chamba para poder darle lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, estar pidiendo consejos, por eso se crean estos grupos, ¿no? También de chats, de familias, de apoyo, que se pasan los datos, pero a veces no todo funciona para todos. Entonces, también reconocen en este artículo que han podido cometer algunas fallas que han exacerbado los problemas de salud mental de sus hijos, ¿no? En el no saber, en el intentar algo que no, de repente, pues tiene una evidencia, un sostenimiento, o en simplemente el sentirse solos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas decían que podían de repente haber hecho mal, ¿no? El dejarlos de repente que expresen su impulsividad y su frustración como ellos, como querían, como venía, ¿no? Sin corregir, sin contener, así como tal, ¿no? O de repente hacerlos que jueguen demasiadas horas videojuegos, o demasiada permisividad, ¿no? Para las conversaciones virtuales, o para que salgan. Entonces, son cositas que van sucediendo en el día a día y que de repente también a nosotros como profesionales se nos escapa preguntar. Y que es importante entender que son factores en los que tenemos que influir. O sea, todo esto es importante saber porque para todo esto tenemos que tomar en cuenta todo esto para hacer guías y para hacer protocolos y para hacer cómo vamos a atender a estos chicos si queremos realmente hacer algo distinto, ¿no? Pasa, Cata. Bueno, luego también hablaban de las relaciones con hermanos no neurodivergentes, ¿no? ¿Qué opinaban ellos? En general, apoyaban la idea de los padres de que esto era positivo, ¿no? O sea, tener hermanos, tanto para el desarrollo social, comunicativo, ¿no? Y por ende para la salud mental, para la flexibilización cognitiva del niño, ¿no? Y que, claro, cuando eran relaciones fraternas positivas, obviamente iba a ser un soporte, pero que no en todos los casos pasaba eso, ¿no? Que en un porcentaje importante de casos habían hermanos que no apoyaban al niño con necesidades especiales, generando más tensión y conflicto dentro del hogar. Entonces, ese es otro punto que tenemos que abordar, a los hermanos de los niños con diagnósticos. ¿Cuántas veces hacemos eso? Yo no creo que sea una práctica común para todos los que atendemos personas así, ¿no? Pasa, por favor, Cata. Luego, la relación de pares, ¿no? Pares son personas de la misma edad. Em, lo que reportaban los padres es que las relaciones de amistad positivas eran inusuales, ¿no? Y eso también da mucha pena. Que los problemas con los pares en el colegio eran identificados por afectar negativamente al chico, al hijo, ¿no? En menor o mayor grado. Y obviamente ahí, pues, la bandera, el bullying, ¿no? Como contribución directa a síntomas de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de conducta alimentaria y en algunos casos hasta suicidio, ¿no? Eh, Algunas excepciones incluían descripciones de padres que habían conseguido colegios en los que alguna materia al menos era altamente motivante para el niño, ¿no? De repente el arte en particular o de repente las matemáticas, algo que para el niño era un interés bastante particular,
y que el colegio reforzara ese interés, ¿no? Y que el niño sintiera que tiene por dónde conectar, ¿no? Con el ambiente escolar. Ahí es como que las descripciones podían ser un poco más favorables. Pasa, Cata. Luego las redes de apoyo social, sí, hablaban de que la familia extendida, la importancia de la familia extendida, de los amigos de la familia, de los grupos comunitarios, ¿no? Como factores protectores de la salud mental de los niños, porque les permitía desarrollar amistades, tener este sentido de pertenencia, ¿no? Que de repente no se va a lograr en el colegio, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que hacemos, ok, el colegio no hay posibilidad ahorita de un cambio o algo, bueno, hay que generarle otros espacios al niño, al adolescente donde pueda compartir algo que les gusta, donde pueda hacer amigos, ¿no? Donde pertenezca. Y bueno, los servicios de acompañamiento, ¿no? A veces hay personas que van, acompañan a los chicos a la casa y que cuando se detenía este acompañamiento generalmente había un agravamiento de la salud mental, ¿no? Bueno, el ambiente escolar, ¿no? Como ya habíamos dicho, suele pasar el efecto contrario de lo que debería suceder. El colegio debería ser algo positivo para todos los niños. En estos casos, la mayoría de niños no la pasa bien y cambian 1000 veces de colegio, ¿no? Es lo que vemos en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace qué factores del colegio pueden ayudar o no, ¿no? Entonces, el grado de capacitación de los colegios en cuanto a estos diagnósticos, oportunidades para los chicos de involucrarse en materias y actividades que realmente sean de su interés, prácticas de manejo de problemas conductuales, la naturaleza del ambiente sensorial. Yo ando mandando a los terapeutas ocupacionales con los que trabajo a los colegios a observar. Yo, por favor, le digo, anda, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está desregulando tanto, no? Y ahí es que tú te enteras de un montón de cosas, pues, ¿no? De lo que pasa a nivel de estímulos sensoriales. La consistencia del staff, ese es otro problema que van rotando los profesores, con el que empezó no termina, ¿no? Y si es que cambió una vez, tienen suerte, porque generalmente es más de uno. Entonces se van, vuelven, no hay una continuidad. Y eso es bien perturbador, ¿no? Para la psiquis. Expectativas académicas también, el que haya una escuela, un apoyo para los padres, pero que no sea pues una vez al año, ¿no? Porque esto no se trata de una charla al año, sino se tiene que ser algo pues transversal a la educación del niño todo el tiempo. Bueno, pasa. Y bueno, el tema de los accesos a servicios de salud mental, que ya lo han hablado, lo hemos hablado, en fin, finalmente todos terminan recurriendo al privado, sacrificándose, sacándose sus créditos, endeudándose. Y sí, pues esa es nuestra realidad todavía, ¿no? Pasa, Cata. Bueno, los cambios en el desarrollo también, ¿no? Van a traer cosas, no solamente por el tema de edad, de que va creciendo en números, sino porque hay cambios hormonales, hay una poda sináptica, hay explicaciones biológicas que sabemos que están pues ligadas a que aparezcan temas de salud mental, ¿no? Entonces, muchas veces el pasar pues a la adolescencia, sí, es verdad, agrava algunos problemas, ¿no? Ya existentes. O aparecen nuevos, pasa acá. Y bueno, en cuanto también al desarrollo físico y sexual, que bueno, va un poco por la misma línea, ¿no? Finalmente, porque van a haber los cambios hormonales, los caracteres sexuales secundarios. Y también ahí es interesante porque justamente todo el tema del proceso identitario es bastante sensible en las personas con neurodiversidad, ¿no? Entonces vemos chicos que a veces pues pasan por temporadas en las que no se identifican con cómo se ven biológicamente, ¿no? No necesariamente van a ser después trans, algunos sí, otros no, ¿no? Pero son etapas en las que también los tenemos que acompañar hasta que ellos encuentren su propia identidad y se sientan cómodos con esa identidad. Pero muchas veces para ellos, para esta población, no es tan obvio, ¿no? Entonces también tenemos que capacitar a los padres, a los profesores en esto. Pero cuando hablamos de estas cuestiones y de enfoque de género y de acompañamiento, qué hace la política de nuestro país? Se trae abajo todo lo que podíamos haber progresado un poquito. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Estamos luchando contra la corriente todo el tiempo. Y bueno, también el hecho de que crezcan los chicos, ¿no? En tamaño, también hace que a veces los padres tengan un poco de temor ante ciertas conductas de sus hijos, ¿no? Ya les empieza a dar miedo
de que por ahí un día entren en una crisis o que les pueda hacer daño, no saben cómo contenerlos, y ¿qué pasa? Empiezan a ser más permisivos. Y ahí es donde se complica, porque comienzan los chicos a tomar el control. Y muchas veces ellos no saben lo que les conviene o no. Siempre necesitan su brújula, que deberían ser los cuidadores. Pero un cuidador que tiene miedo, que no está capacitado, que no tiene las herramientas, ¿cómo va a ser? Pasa, Cata. Gracias. Bueno, entonces todo el tema del desarrollo psicosocial, bueno, me adelanté un poco, ¿no? Pero hablábamos de ahí del desarrollo de la identidad y también del diagnóstico, ¿no? Porque sí lo que se ha visto es que la percepción que tienen los chicos sobre su propio diagnóstico, su propio autismo, impacta mucho en su salud mental. Hasta que el chico no acepte que está dentro de, llámalo como quieras, dentro de la neurodivergencia, que tiene autismo, que tiene un TDAH, que tiene un trastorno de aprendizaje, que tiene todos, o que tiene altas capacidades, hasta que no lo acepte, no lo entienda, no se apropie de eso, no lo quiera, va a ser muy difícil poder trabajar con él, porque es como trabajar en una persona que está en negación, o que solo ve el lado negativo de lo que esto le trae. Y obviamente hay que hacer un trabajo de alguna forma como de duelo, ¿no? Porque para todos como que saber que tú tienes un nombre lo que te pasa puede ser un alivio, pero a la vez es un duelo. No solo para ti, sino también para tus papás. Y también hay que aceptarlo, pero eso tiene que después ser manejado de otra manera y comenzar a ver las fortalezas y las potencias y todo ese lado de vida que podemos sacarle a la persona, ¿no? Entonces, es, es complejo cuando todavía no se acepta, ¿no? Y ahí es donde emerge mucho el tema del enojo, de la ira, de la impulsividad, depresión, etcétera. Pasa, Cata. Bueno, y algunos padres sí, pues también atribuyen las conductas autolesivas a eso, ¿no? A la lucha del chico, de la persona contra su diagnóstico, ¿no? Y las implicancias, ¿no? El por qué soy así, porque a mí, yo no quería esto para mí, ¿no? Que a pesar de que tratemos de que no suceda, pues es común, ¿no? Pasa. Y hay que acompañarlos y justamente ahí es donde todos tenemos que intervenir. Luego, claro, la falta de aceptación también hacía difícil para otros poder ayudarlos, ¿no? Porque como no están en esta etapa como de negación, no quieren que tampoco nadie se les acerque, que nadie los ayude, entonces no había por dónde entrar mucho, ¿no? Con los chicos. Y bueno, ¿cómo mejoraba esto? Con un súper esfuerzo de los padres, ¿no? De promover la aceptación al diagnóstico, de pedir también ayuda al colegio, que hagan ciertas adaptaciones, intervenciones de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, los padres percibían esto, que si el diagnóstico era aceptado, todo mejoraba, ya que podían hablar abiertamente sobre el tema, ¿no? Con familiares, amigos, profesores, etcétera. Muchos papis todavía tienen mucho temor de incluso que el colegio se entere, ¿no? De que tienen un diagnóstico médico, algo. Hay todo un tema aún de estigma, ¿no? Ahí pasa, Cata. Y con razón, yo no digo o sea, yo no digo que el miedo sea infundado, es porque todavía tenemos educadores, personas que trabajan con niños que ellos mismos los maltratan, los excluyen o no los quieren tener en el colegio porque tienen un diagnóstico, ¿no? Pero siempre es preferible una etiqueta diagnóstica que una etiqueta sin diagnóstico. Siempre es preferible, porque una etiqueta sin diagnóstico es mucho más dañina, ¿no? Pero todo eso es otro tema, ¿no? Bueno, que imagino también lo han tocado en estos días. El desarrollo también de habilidades sociales, obviamente, los padres mencionaban que para los chicos era mucho más importante cuando empezaban a crecer, ¿no? Cuando estaban ya en la pubertad, adolescencia, el tener amigos, ¿no? El poder estar con otros, para ellos era un factor protector de salud mental, ¿no? Pasa, Cata. Y bueno, lo que es el desarrollo de estrategias de autogestión, ¿no? Em, que los chicos que ya habían trabajado, por ejemplo, sus temas sensoriales, que ya los sabían afrontar, llegaban mucho mejor y más estables a la adolescencia, ¿no? Entonces, o que ya habían hecho alguna terapia, ¿no? Para el tema de teoría de la mente, para la rigidez cognitiva, llegaban mucho más listos. Entonces, la intervención temprana, pues, es muy importante. Pasa, Cata.
Bueno, y todo el tema también de eventos de vida, obviamente cuando ha habido una separación, un cambio radical en la vida, un duelo, obviamente había un deterioro en la salud mental. Y estos chicos pueden haber estado más afectados porque no tienen una red de apoyo de repente socioemocional pues tan importante, tan grande, ¿no? Y el hecho de que haya incertidumbre en el hogar, que no hayan cosas que tú puedes planear, que no haya algo esperado, estable, también los ponía más desregulados, ¿no? Pasa. Y todo eso es importante saber, ¿no? Porque a veces, o sea, tú puedes preparar al chico, ¿no? O sea, si tú sabes que hay un familiar que está mal, que va a morir de repente, y no hacer nada hasta que pasa, es negligente, pues, ¿no? Entonces es importante tomar estas cosas en cuenta porque siempre se puede hacer algo, a menos que sea pues ya un accidente, algo fortuito, ¿no? Pero hay muchos casos en los que sí se puede ir preparando a la persona y creo que es bien importante tomar estas cosas en cuenta. Entonces, lo que refiere al artículo, hablaba finalmente que había muchas necesidades, ¿no? Desde servicios que brinden psicoeducación y estrategias a los padres de manera temprana, programas de psicoeducación para adolescentes, guías para los colegios, mayor capacitación en profesionales de educación, programas anti-bullying, involucramiento de menores y sus padres para ellos, que ellos mismos tomen las decisiones también, no sean tomadores de decisiones, no solamente que sean a los que se les va a ayudar, sino que ellos también hablen, ¿no? Y por eso la importancia de este artículo. Pasa, Cata. Y bueno, las necesidades globales son finalmente las mismas, ¿no? Que haya más servicios de mejor atención, que los profesionales estemos mejores capacitados, que tengamos más herramientas. Todo el tema hoy en día también del autismo en femenino es súper interesante porque las mismas pruebas diagnósticas estandarizadas, hay un sesgo hacia los estereotipos masculinos, ¿no? Y se nos pasan muchas niñas en estas pruebas. Entonces son varias cosas que son interesantes que tenemos que mejorar, pero bueno, ahí vamos. Pasa, Cata. Creo que no sé si me estoy extendiendo demasiado, creo que ya me pasé la hora, me avisan, ¿no? Yo soy, soy muy mala con esas cosas, disculpe. Bueno, entonces, si bien todo este término de neurodiversidad nace más como un movimiento social, ¿no? Que se está usando mucho también a niveles ya psicológicos, etcétera, es es bastante bueno y positivo. Tampoco podemos dejar de lado el tema como médico, sobre todo cuando la situación es un poco más grave, ¿no? Y lo necesita la persona. Entonces, simplemente es como una aclaración, ¿no? Porque a veces es como, hay gente que dice, no, pero hay neurodiversidad, entonces eso significa que ya no hay un trastorno, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino, o sea, son conceptos que pueden convivir. Está bueno el movimiento como algo social, porque el mundo también tiene que adaptarse a estas personas y no solamente las personas al mundo. Pero sí tenemos chicos que necesitamos trabajar ciertos aspectos para que también sean más felices, ¿no? Que vivan mejor. Entonces, yo creo que pueden convivir perfectamente los trastornos y la neurodiversidad, ¿no? Creo que no tiene por qué haber ahí una pelea. Pasa, Cata. Entonces, hablando ya de trastornos mentales, algo muy breve, ¿no? Porque hemos hablado más de algo de desarrollo que puede pasar a muchos chicos. Los trastornos mentales pueden ser fruto de la interacción entre las propias características que definen cada diagnóstico y un entorno no adaptado a sus necesidades, por supuesto que sí. Pasa, por favor. Entonces voy a mostrar unos cuadros rapidito nomás de las comorbilidades psiquiátricas que suelen haber, ¿no? En el trastorno del espectro autista, empezando por ahí, y por orden de incidencia ahí están, ¿no? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 28% de comorbilidad, o sea que estén juntos. Trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de conducta e impulsividad, trastornos depresivos, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, trastornos del espectro de la esquizofrenia. Entonces, el tener un TEA no te quita la posibilidad de tener otro diagnóstico. Al contrario, hace que la persona sea más vulnerable a otros diagnósticos. Y por eso es tan importante proteger la salud mental desde tan pequeñitos. Porque además hoy por hoy sabemos que los eventos adversos en la infancia generan inflamación en el sistema nervioso central. Y detrás de las enfermedades psiquiátricas hay procesos inflamatorios importantes. Entonces, es nuestro deber cambiar todo este escenario que estamos viendo y que lo vemos que no solo pasa en nuestro país. ¿Eh? Dale, Cata, la próxima. Un pequeño comentario sobre trastorno de conducta alimentaria en TEA, porque es que es algo que se ve mucho hoy por hoy
Y se habla de que el 20 a 35% de mujeres con anorexia nerviosa cumplen criterios para autismo, ¿ya? O sea, una paciente que viene con anorexia tiene un porcentaje muy alto de que pueda también ser una chica con autismo, ¿no? Y hasta el 52,5% en caso de adolescentes, un montón. En contraste a que menos del 1% de la población general de mujeres, o sea, según los estudios, ¿no? Yo creo que debe ser más, pero bueno, cumple criterios para autismo. Y el cuadro generalmente que vemos de trastorno de conducta alimentaria en chicas con TEA, generalmente va a estar agravado por algunas cuestiones propias del autismo, pues, ¿no? La dificultad en el reconocimiento de emociones, flexibilidad cognitiva, problemas sensoriales, incluso sensoriales para comer, y también los problemas sensoriales interoceptivos, ¿no? Que tienen que ver ya con la sensación de hambre y de saciedad, etc. Y bueno, sumado que en la adolescencia toda la tendencia de la cultura de la delgadez, las redes sociales, y que puede ser sobreinterpretado o mal interpretado, ¿no? Y generar como una fijación, una obsesión en ese tema, ¿no? Pasa acá. Súper breve, ya voy a terminar. Y acá, un poco hablando ya del TDAH, ¿no? Que también es algo que se ve mucho, y todo lo que puede, pues, todo lo que puede repercutir con lo que se relaciona, ¿no? En la infancia, problemas de aprendizaje, de comportamiento, de coordinación motora, de control de esfínteres, habilidades sociales pobres, de regulación emocional, dificultades en el colegio, accidentes frecuentes. En la adolescencia, problemas también de aprendizaje, de comportamiento, de coordinación motora, habilidades sociales pobres, también de regulación emocional, dificultades en el colegio, accidentes, baja calidad de vida, baja autoestima, sobrepeso, delictividad, adicciones, suicidabilidad, relaciones sexuales no seguras, embarazos no deseados. Entonces, vemos que al final es muy parecido, ¿no? Entonces, todo lo que va a entrar en neurodiversidad va a tener el mismo riesgo, va a tener el mismo riesgo en cuanto a lo que es salud mental. Entonces, esto se tiene que hablar sí o sí, porque hay muchos dobles diagnósticos, hay muchos casos de doble diagnóstico, ¿no? De comorbilidad, y tenemos que ver esto desde una edad temprana, ¿no? Pasa acá. Entonces, ya para terminar, como decía el doctor que estuvo antes, lo único que realmente podemos hacer hoy por hoy es pedir ayuda cuando veamos que las cosas no las podemos manejar, no están yendo bien, no es suficiente con lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Y bueno, eso es, espero que haya aportado en algo y no haya hablado demasiado y los haya aburrido. Muchas gracias.